En esta oportunidad vamos a desarrollar la parte inicial 3 del tema 2, que se refiere al proceso de diseño de la red. El proceso de diseño de la red se refiere a la cantidad de radiobases que se van a colocar en una cierta área. Y para eso hay que hacer una serie de etapas. Una serie de etapas. Realmente, cuando se está dimensionando un sistema de telecomunicaciones móviles, hay que calcular las radiobases. Por supuesto, hay que calcular esta distancia que va desde la antena de la radiobase hasta el borde de la cerda. Eso hay que dimensionarlo. Pero para eso hay que realizar un proceso y de eso se refiere esta parte. La figura muestra una serie de pasos que hay que realizar para implementar un sistema de radio de telecomunicaciones móviles. Este proceso este, es cuando se comienza desde cero, cuando no hay nada. Esto podría ser entonces junio de 1997, cuando empezó el proceso de diseño de la red radio de telefonía móvil en este país. Entonces vamos a analizar un poco cada uno de estos pasos. Por supuesto, vamos a empezar por este que está aquí marcado en la parte superior, que está marcado con el número 1, un círculo rojo, y es la definición de los requerimientos. Estamos en un sitio, en un país, en una ciudad donde no hay telecomunicaciones móviles y se va a iniciar el proceso de instalación del sistema. Bueno, entonces empezamos con lo que está enmarcado dentro de la línea punteada de color verde, que se refiere a los requerimientos, a la definición de los requerimientos, la definición de los requisitos. Bueno, en el principio hay que definir la cobertura, qué se va a cubrir, la capacidad que va a tener esa cobertura, a cuántos abonados se le va a dar cobertura. Eso significa que hay que dimensionar las radiobases. Cuando se dimensionan las radiobases, hay que dimensionar las portadoras que va a tener, y al dimensionar las portadoras se sabe los transceivers que va a tener. También hay que dimensionar otras cosas, por ejemplo, el sistema de señalización, ¿no? Y después que tiene definido qué área se va a cubrir y cuál es la capacidad, hay que definir qué servicio se va a dar. En el comienzo, el único servicio era voz, era comunicaciones de voz. Entonces, este era lo primero que hay que hacer, definir la cobertura, definir la capacidad y los servicios. En este caso, era muy fácil la parte de servicios porque eh, era solamente voz. Se iban a instalar radiobases analógicas y radiobases macro. Eso sí se conocía. Bueno, y se especifica cada tipo de área, el tipo de área que se va a cubrir, si es urbana, densa, urbana, suburbana y rural. Entonces, lo primero es la definición de los requisitos. Tenemos que definir el tipo de área, en donde el área que se va a cubrir. Entonces, tenemos diferentes definiciones: área densa urbana, área suburbana, área rural. El cuadro presenta unas definiciones de cada una de estos tipos de áreas. Sin embargo, esto puede cambiar de país en país. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, aquí definen área densa urbana como aquella área que está densamente desarrollada, el patrón típico de las calles que son paralelas y el promedio de altura de la construcción está por encima de 40 metros. Y el promedio de densidad de la construcción es mayor del 35%. Esto es una ciudad, pues, esto es una ciudad. En este caso, el proceso de diseño de la red de radio sí va a ser en una ciudad muy poblada. Después teníamos tal tipo de área urbana
construido en zonas en bloque de construcción. El patrón de la calle podría ser paralelo o no. El parámetro de altura en la construcción está por debajo de 40 metros y el promedio de densidad de construcción es de 8% a 35%. Y así se van definiendo los diferentes tipos de áreas. La área suburbana, el promedio de densidad de construcción está en 3% y 8% hasta llegar al área rural, que es la más despoblada. El promedio de altura de la construcción está por debajo de 20 metros y el promedio de densidad de construcción es de 3%, menos de 3%. Y bueno, así se define el tipo de área. Entonces, se va a realizar el proceso de diseño de la red radio, un sistema de telecomunicaciones móviles. Ya se definió qué tipo de servicios se iba a dar, ¿no? Y ahora hay que, y qué área se va a cubrir. Entonces, que se define el área, bueno, hay que ver, bueno, es área urbana, densurbana, urbana, suburbana, rural. En este caso era densurbana, pues se va a cubrir una ciudad importante. Entonces, luego de la definición de los requerimientos, vamos al dimensionamiento de la red de radio. No hay nada en el país. Este es un dimensionamiento inicial teórico. Entonces, se van a mencionar las radiobases en una forma teórica. Los cálculos deben ser realizados para obtener una estimación aproximada del mínimo de equipo necesario para cumplir con los requisitos de la red definidos. Los resultados de estos cálculos se utilizan para crear una carta de cantidad. Entonces, en teoría, se calculan las radiobases. Bueno, se van a poner, son radiobases de este tipo y se dimensiona. Eso después cuando se va analizando más la situación, conociendo más la situación, se van redimensionando las radiobases. Entonces, este es el dimensionamiento de la red de radio. Pero hay que definir, cuando se dimensionan en teoría el tipo de radiobase, qué tipo de radiobase se va a instalar. Macro, va de 1 kilómetro a 30 kilómetros, pequeña, que va de 0,5 kilómetros a 3 kilómetros, micro, que va hasta 1 kilómetro, y la pico, que va hasta 0,5 kilómetros. Esta es una definición por extensión, ¿no? Extensión de una cierta área que se quiere cubrir. Esto puede también cambiar de proveedor a proveedor. Un proveedor te puede decir que su macro solamente llega a 20 kilómetros, ¿no? Y su pequeña solamente a 2 kilómetros. Entonces, esto hay que estudiarlo junto con el proveedor de los equipos. Entonces, se está dimensionando en papel el tipo de radiobase y hay que definir qué tipo de radiobase se va a poner. En este caso, como era el inicio de un sistema de telecomunicaciones, las radiobases que se pusieron fue macro para tener la mayor cobertura. Bueno, aquí tienen también en una figura en las radiobases que se utilizan. Está la macrocelda que va de 1 a 20 kilómetros, es la que cubre mayor área. Y esta se realiza también por la potencia que se le pone a la radiobase. Después tenemos la microcelda que va hasta 1 kilómetro, la picocelda de 50 a 500 metros. Hay una radiobase llamada femtocelda que va a menos de 50 metros. Esta es una radiobase que compran empresas y las colocan dentro de oficinas de manera de tener la mayor cobertura dentro de la oficina. Bueno, entonces se define el tipo de radiobase. Bien, después viene un punto importantísimo. Sabemos el área que se va a cubrir, sabemos ahora, se ha dimensionado en papel, en una computadora, se ha dimensionado la radiobase, se definió el tipo de radiobase. Como sabemos, el área que se va a cubrir, una área urbana, hay que definir el modelo de propagación de radio. Entonces, un punto importantísimo, hay unos modelos de propagación de radio. Estos modelos de propagación de radio son unos modelos
que permiten calcular o obtener las predicciones de propagación. O sea, qué tan la atenuación que puede afectar a una señal. Y es apropiado aplicar modelos implementados en una herramienta de planificación de radio para las más importantes y críticas áreas a cubrir. Hay unos modelos que ya están definidos, que se consiguen dentro de la computadora, entonces se le aplica al área que se va a cubrir este modelo de propagación. Este modelo de propagación toma en cuenta todos los factores que afectan la señal, por ejemplo, las colinas, las montañas, y se utiliza este modelo de propagación. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en la siguiente video de esta parte 3. Bueno, entonces se define el modelo de propagación. Después viene la planificación nominal de celdas. Fíjense que la figura muestra que ya hay una serie de celdas. Como, como tenemos el tipo de radio base, hemos definido el modelo de propagación, entonces vamos a realizar la planificación nominal de celdas. Para esto se requieren unas computadoras que tengan representadores gráficos. El plan celular nominal es una representación gráfica de la red que simplemente parece un patrón de celda en un mapa, que es como se muestra en la figura, ¿no? Fíjense que hay una serie de celdas, ¿no? Pero esto es teórico, sí, y por eso hay mucho tiempo, mucho trabajo para que realizar. Los planes celulares nominales son los primeros planes que se producen y forman la base del siguiente planeamiento. Con bastante frecuencia, un plan celular nominal debe realizarse junto a uno o dos ejemplos de pronóstico de cobertura. Entonces, en las computadoras, con unas herramientas, se definen las cantidades de radiobase a más detalles, considerando el modelo de propagación, ¿no? Y repito, esto es pura teoría, pero ya estamos en el proceso 4, ya, ya desde el comienzo se mandaron a construir la radio base con el proveedor, ¿no? Y llegamos a la búsqueda de sitios y encuestas. Bueno, ahora hay que buscar los sitios. Entonces, el planificador celular, con el apoyo de los buscadores de sitios, encuentra los sitios más apropiados para alcanzar la cobertura de radio de acuerdo con los criterios generales. En la búsqueda de sitio no es sencilla, porque eh, todas las personas que son dueñas de terrenos o los condominios que permiten la instalación de radiobase en la azotea de los edificios no están dispuestas a permitirlo. Entonces hay que definir una terna de sitios. Digamos, por ejemplo, vamos a instalar una radiobase en la Plaza Venezuela. Entonces hay que definir 3 sitios, lo que se llama una terna. Y se visitan los 3 sitios. Claro, hay una prioridad. Primero, la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3. Entonces se empieza con la prioridad 1, se visita el sitio. Si es un terreno, bueno, ahí llega un acuerdo de compra con el dueño o de rentarlo. Y si es un edificio, permitir la renta de una parte de la azotea. Si el sitio que es prioridad 1, no, en ese sitio no permiten la instalación de la radiobase, entonces hay que ir a la prioridad 2 y así a la prioridad 3. A veces no se puede. Sencillamente, eh, los, los dueños no permiten la instalación de la radiobase. Hay urbanizaciones que no permiten la instalación de radiobases. Entonces, esto parece sencillo, no es sencillo, ¿no? Ahora bien, esto es el paso 5, la búsqueda de sitios y de encuestas. Seguimos con la búsqueda de sitio y encuesta. Los sitios están colocados. Los sitios donde serán colocados los equipos de radio deben ser visitados, que es lo que acabo de comentar. Cuando se planifica una red celular, es necesario valorar el ambiente real para determinar si es una ubicación apropiada. Entonces, ya
hemos ubicado los sitios, vamos a suponer que ya se ubicaron los sitios, las radiobases ya están llegando y entonces hay que empezar con el proceso de instalación. Implementación y diseño del sistema, que es el punto 6. En esta fase cubre las diversas fases para la implementación del plan celular nominal. Debe usarse un planificador celular. Como dije, hay unas herramientas que permiten dimensionar esto en papel, en computadora, ¿no? Entonces, ya aquí se busca mejorar la ubicación del sitio, se busca la mejor ubicación del sitio, pero ya puede tenerla. Finalmente, las radiobases llegan, entonces lo que hay es que dejarla igual o redimensionarla, ¿no? Se define el tipo de antena, los tipos de alimentadores, ¿no? Y, bueno, se empieza a instalar las radiobases. Las radiobases se instalan, se prueban cuando ya está funcionando totalmente, tanto su hardware como su software, se prueban de noche. Se prueban de noche. O de día. En este caso, cuando se está iniciando el proceso de diseño de la red de radio, también se pueden probar de día. Pero en la actualidad, cuando se coloca una nueva radiobase, hay que probarla de noche en una ventana que se llama de mantenimiento, que va desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana, y se chequea si la radiobase está funcionando correctamente. Si no está funcionando correctamente, se apaga hasta la próxima ventana de mantenimiento. Bueno, entonces esa es la implementación y diseño del sistema. En esta fase, esta número 6, también debe ser completado un documento llamado Cell Design Data, CDD, datos de diseño de la celda, que contiene los parámetros de celda para cada celda. La instalación del sistema, puesta en servicio y prueba son efectuados siguiendo el planeamiento celular final y el diseño del sistema. Entonces, fíjense que hay que hacer muchas actividades para instalar un sistema de radio de telefonía móvil. Y finalmente vamos a la sintonización inicial. Se enciende el sistema, primero se enciende y no se abre para el público, ¿no? Pero hay un momento inicial y que hay que ponerlo a funcionar. Luego que el sistema ha sido instalado, es continuamente evaluado para determinar cuán bien cumple con la demanda. Esto se denomina sintonización o ajuste del sistema. Comprende chequear que el plan celular final haya sido exitosamente implementado, que cada radiobase esté cubriendo el área que se definió. Evaluación de las quejas de los clientes, esto es muy importante. Hay que oír a los clientes para saber cuáles son las quejas que tienen. Chequear el funcionamiento de la red, que sea aceptable. Y si no es aceptable, cambiar los parámetros y realizar mediciones. Esto hay que hacerlo continuamente. Hay unos equipos que son una computadora y un software. Hay personas que se colocan dentro de un vehículo y empiezan a dar vueltas por el área que cubre la radiobase. Empiezan a chequear si la señal que sale de la antena de la radiobase llega al sitio donde están ellos, o sea, el área de cobertura. Por eso hay que chequearlo. Y entonces, cuando todas las radiobases están emitiendo la señal correcta o están recibiendo la señal correcta, se pone a funcionar el sistema. Y esta es la manera, estos son los pasos para implementar el diseño de una red de radio. Ahora bien, después que el sistema es instalado, hay que hacer una revisión constante del mismo. Porque el sistema está funcionando, pero ¿qué sucede? Que hay nuevos servicios, hay nuevos abonados, de pronto donde está una radiobase construyen un edificio y entonces las señales no llegan correctamente. Entonces, él necesita un reajuste constante, ¿no? Debido al hecho de que el tráfico y el número de abonados se incrementa continuamente. Eventualmente el sistema alcanza un punto donde debe ser expandido. Llega un momento en que las centrales, los gateways, tienen que ser expandidos, tienen que comprarse nuevas radiobases para hacer
un cubrimiento mayor. Otra cosa, chequear que las rutas no se hayan, tengan la cantidad de canales suficiente, ¿no? Que no haya congestión. Todo eso hay que chequearlo. Eso se hace desde el centro de operación y mantenimiento. Cada operadora de telecomunicaciones móviles tiene que tener un centro de operación y mantenimiento. El de Movilnet está en las Mercedes, el de, el de Digitel está en las Castellanas y el de Movistar está en Avenida Francisco Miranda, cerca del Parque del Este. Ese es un sitio donde hay ingenieros y técnicos y están chequeando todo lo que sucede en la red. Si se produce una falla de energía, si se produce una falla de conmutación, si se produce una falla en una radiobase, eso se sabe en el centro de operación y mantenimiento. Si la puerta de una radiobase es abierta y no estaba programado una visita a la radiobase, hay que realmente chequear qué está sucediendo porque puede ser una situación de vandalismo. Entonces, toda esta revisión constante del sistema se hace en centro de operación y mantenimiento. El trabajo de los técnicos e ingenieros que están en el centro de operación y mantenimiento es muy importante porque son los que al ver lo que está sucediendo en la red, pueden actuar en consecuencia y mejorarla. Bueno, entonces este es el proceso de diseño de la red de radio. Bueno, y hemos concluido del, la primera parte de la parte 3 del tema 2 de GSM.